Luego del debate en la República Argentina para aprobar este plan de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, en el día de hoy lo que hubo es un acuerdo justamente con el fondo. Ya vamos a estar hablando de eso porque lo que es importante también es el salario que ha tenido la confirmación. Se ha anunciado en el día de hoy que va a aumentar de manera escalonada hasta fin de año y que va a llegar a un porcentaje del 47%. Así es, Mariano, tal y como lo habían anunciado las autoridades nacionales, el gobierno estableció un aumento escalonado del salario mínimo vital y móvil que será en 4 tramos y llegará en diciembre a los 47.850 pesos, lo que representa un incremento acumulado en 12 meses del 45%. Bueno, un salario que va a llegar a fin de año a los 47.850 pesos y una canasta básica total que ya está en torno de los 80.000 pesos. Exactamente. Vamos a complementar esta información repasando un dato que dábamos a conocer el día miércoles. El INDEC publicó el dato del empleo para el último trimestre del año pasado y según dio a conocer, bueno, se cerró el 2021 con un índice de empleo alto, el más alto desde 2016. De todas maneras, el indicador de pobreza sigue siendo alto. Da la impresión de que en Argentina la problemática no está vinculada con la falta de empleo, sino con el deterioro de los salarios. Digo, si crece el número de empleo registrado, pero el dato de la pobreza sigue siendo alto y sigue creciendo, bueno, da la impresión de que la cuestión está en los ingresos. Es que claro, es todo un dato. Hoy por hoy, millones de argentinos están por debajo de la línea de pobreza con un salario y con un trabajo formal. Aún teniendo trabajo, claro. Aún teniendo trabajo y dentro de las formalidades. Se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Lo que habla, lo que bien decías, Marina, ¿no? Un salario realmente muy, pero muy bajo, en donde no se llegan a estar ocupando de ni más ni menos lo que hay que ocuparse diariamente: comida, vivienda, transporte, escuela. Bueno, da la impresión de que el fenómeno tiene que ver con un empobrecimiento de la clase trabajadora a partir del deterioro del nivel de ingresos. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la radiografía del empleo en Argentina con Diego Lorca, quien es miembro del Observatorio Internacional de Trabajo y el Futuro, y estuvieron analizando justamente la cuestión del salario del 2021. Allí lo estamos viendo. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos. Bueno, recién comentábamos los datos que tienen que ver con lo formal. El gobierno nacional dio a conocer hace unos días, hoy ya se formalizó la suba del salario mínimo vital y móvil, que convive con una pobreza o un indicador de pobreza alto y un indicador de empleo que también es alto. ¿Qué observan ustedes? Y mira, primero que nada hay que poder enmarcar la situación, digamos, del trabajo en Argentina en el mundo en el que nos toca atravesar hoy, ¿verdad? Nosotros hoy estamos atravesando un mundo donde la informalidad, donde el trabajo en negro es prioritario en el mundo, en América Latina y en Argentina en particular. Esto obviamente se refleja en las estadísticas nacionales, ¿no? Lo que se observa hoy es una gran crisis, ¿no? Una crisis mundial. Obviamente la pandemia la ha desatado con mayor ferocidad, pero así también ahora lo último de la coyuntura internacional, que es la guerra en Ucrania. Pero es cierto que también esta crisis es mucho anterior. Entonces digo, esta crisis en el sistema capitalista de producción en términos generales, obviamente que trae sus consecuencias en el mundo del trabajo. Y las dos consecuencias más generales que nosotros observamos hoy es la pérdida del poder adquisitivo del salario, que en Argentina, ya entramos ahí en la parte de Argentina para analizarlo, pero la pérdida del poder adquisitivo del salario a nivel mundial, el crecimiento de la informalidad. Digo, hoy el mundo tiene un 60% del trabajo informal y las personas, como bien decían ustedes antes de la nota, necesitan de a uno o de dos trabajos para poder solventar los gastos diarios. Bueno, en ese mundo de crisis internacional que afecta a todos los procesos productivos y los procesos de servicio y por ende la organización del mundo del trabajo, es que nosotros hoy encontramos la situación en Argentina, ¿no? Como bien ustedes decían, los últimos números de
del INDEC nos hablan de un 7% de desempleo, lo cual parecería, si uno viera solamente este indicador, sería muy positivo, pero si nosotros tomamos, como bien nosotros lo analizábamos en el anuario, el salario en dólares, observamos que desde el 2015, donde nuestro salario en dólares era el más alto de la región y era de $601, en el 2019 ese poder adquisitivo cayó a $266 y en el anuario 2021 lo tenemos en $214. O sea que observamos cómo en los últimos 6 años se ha caído un 200%, y creo que eso explica muchísimo de la realidad económica y laboral que hoy vivimos los argentinos y las argentinas, ¿no? Eso hace que no pare de crecer también la pobreza, que si bien en los últimos trimestres ha venido bajando, con mucha también inversión social del gobierno, esto también hay que decirlo, digamos, no es solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos de América Latina, nosotros lo hemos estudiado a través de los informes de la CEPAL, se ha inyectado mucho dinero de parte de los Estados-nación para sostener las fuentes de trabajo, ¿no? Sean las fuentes de trabajo formales, con programas en Argentina que estuvieron subsidiando hasta el 50% del salario privado en el país, pero esto también se ha replicado a nivel regional y también se ha replicado en distintos países, como por tomar un ejemplo, en Estados Unidos, donde la ayuda del Estado para sostener las fuentes de trabajo y la asistencia social a todas las personas que están en la informalidad laboral también ha sido muy importante en el contexto de pandemia. Pero creo que esto de la crisis internacional y a veces la falta también de políticas de creación de empleo genuino, bien remunerado, es lo que los líderes, digamos, del mundo tienen que tomarse en serio para poder justamente sacarnos de esta situación en la cual no está sumergida solamente la Argentina, sino nuestra región Latinoamérica y el mundo en general. Bueno, entonces, en 2015 el salario era de $601, en 2021 el salario es de $214 en Argentina. ¿Estamos hablando del salario mínimo? Sí, estamos hablando del salario mínimo vital y móvil. O sea, pasamos en 6 años y yo diría en 4 años de políticas neoliberales, porque eso tampoco hay que dejarlo pasar. Digamos, tuvimos desde el 2015 al 2019 unas devaluaciones tremendas que socavaron profundamente el poder adquisitivo, digamos, de la clase trabajadora, y que hoy nos está costando poder recuperarnos de esa situación. Han habido, obviamente, esto hay que tomarlo siempre entre pinzas, porque lo que fue el 2020, que fue un parate general mundial del trabajo, al 2021, que es el anuario que nosotros estamos presentando, han habido crecimientos grandes en el empleo, pero en gran parte también responden a los puestos de trabajo recuperados que por las medidas de aislamiento social obligatorias se habían perdido y que se han estado recuperando. Diego. Pero como... Sí. Sí, no, la pérdida es notable, lo reflejan los números. Hay mucho retraso en distintos aspectos, en el aspecto del salario es uno de ellos. Pero tomando el ejemplo, por ejemplo, de jubilación, ¿cómo cuesta recuperar, no? Porque vamos a paritarias que están ahí, un punto por arriba, un punto por abajo, generalmente algo más por abajo, pero después de esa pérdida que se ha tenido, cuesta muchísimo esa reconstrucción del salario, reconstrucción de jubilaciones, es decir, recuperar lo perdido. Es prácticamente imposible, o se ha hecho o se ha recuperado en algunas otras partes del mundo, o hemos tenido experiencias de recuperación. No, la verdad que es complicada la recuperación, no la está haciendo solamente complicada, insisto, para Argentina, sino para el resto del mundo, y también lo que vemos en la región es que de los grandes, digamos, esto se correlaciona a la pérdida del poder adquisitivo del salario, de las fuentes de trabajo, con una reestructuración en la economía mundial, ¿no? Donde se está pasando desde la industria de producción de manufactura, más ligada a la industria del siglo XX, a la producción de los servicios, ¿no? Hoy el 60-70% del PBI mundial es en función de los servicios. Entonces, digo, eso ha traído una transformación del mundo del trabajo que hoy vemos, por ejemplo, lo que es Rappi, lo que es Uber, lo que es Solvent, digamos, tenemos un montón de plataformas, ¿no?,
que aparentemente son plataformas de colaboradores, donde yo no soy un trabajador, sino que soy un colaborador de la plataforma, pero eso está ocultando justamente una relación laboral y una relación de dependencia, en la cual el trabajador, nosotros decimos del observatorio, es una reforma laboral disfrazada, ¿no? Estas grandes empresas transnacionales sin regulación estatal, pero que llegan y penetran desde un pueblito más chiquito hasta las grandes cities y que generan estos puestos de trabajo, en lo cual se enriquecen de la fuerza de trabajo de compañeros y compañeras que están todo el día pedaleando o manejando o ofreciendo algún servicio de reparación de domicilio. Entonces, esas transformaciones, ¿no?, en el mundo de los servicios y el avance también de las políticas neoliberales que apuntan a la flexibilización de los derechos laborales es lo que hoy estamos sufriendo. Venimos de observar movilizaciones enormes en Francia y parece que no alcanzan porque Macron vuelve con una avanzada neoliberal a plantear de vuelta la reforma en la edad jubilatoria, en el régimen de pensión, en las horas de trabajo, en las jornadas laborales, algunas disminuyéndose, otras aumentando, pero esto es histórico, ¿no? Es la lucha histórica que tiene la clase trabajadora en contra de este tipo de políticas neoliberales. En Argentina también tenemos eso. Ya se sabe quién las paga estas crisis, Diego, ¿no? Digo, la renta ya se sabe quién las paga. Habitualmente el asalariado, la clase trabajadora, está la renta financiera y hay algunos otros también puntos, núcleos muy cerrados en donde no han perdido esa cantidad de poder adquisitivo, ¿no? Lo han sostenido, incluso se han quedado con muchas ganancias. También ahí se merece una reestructuración importante. Pero bueno, ya lo vamos a hablar seguramente en la próxima, Diego, porque es muy interesante, por cierto, ir analizando cómo va el trabajo, el salario, no solamente en Argentina, sino también acompañado a nivel global. Bueno, para atrás. Hasta acá va hacia atrás, claramente. Sí. Muchísimas gracias, Diego, por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia, y les anticipo que la semana que viene estaremos presentando el anuario en la escala latinoamericana, así que también podemos estar comentando qué es lo que se ha observado también en otros países de la región. En la región. Bueno, así lo haremos. Muchísimas gracias, Diego. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.